señal de que está compartiéndose la presentación. A ver, hermana Norma, ¿se está compartiendo ya la Sí, hermano. diapositiva? Sí, así es, hermano. Bueno, pues entonces vamos a iniciar y gracias por conectarse y por continuar en esta formación de la catequesis de la encíclica Fratelli Tutti, que escribe el Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Entonces ahí vamos avanzando como todo lo que se hace con constancia. Ya vimos la parte introductoria y el capítulo 1 de las sombras de un mundo cerrado en las sesiones anteriores. Y hoy vamos a iniciar el capítulo 2, que va a ser por demás interesante. Ahorita que hagamos una reflexión después de la oración, no vamos a revisar el tema pasado. Ya tuvimos participación a media sesión, es decir, entre la sesión 2 y sesión 3, un poco acerca de estas tendencias y realidades, pues un tanto, se puede decir, desventuradas sobre la realidad social de este mundo actual y los retos y desafíos que tenemos para encontrarnos los unos con los otros en este camino del encuentro del hermano. De tal manera que el tema, digamos, ya está muy visto, lo revisamos muy ampliamente. Quiero aprovechar ahorita, así como a tipo de anuncio, de que tenemos ahí el pendiente, o ya lo habremos hecho, de para los hermanos de la OFS que hagan el envío a sus maestros formadores, a sus hermanos formadores, de lo que viene siendo el capítulo 1, bajo el modelito de qué temas hemos visto, qué aprendizajes nos deja, qué vamos a hacer y qué vamos a lograr haciendo eso. Entonces, por ahí ya ustedes se pondrán de acuerdo con su hermano formador, porque por disposiciones del Consejo de la OFS, pues sería, digamos, la forma de ir registrando la participación en esta formación, particularmente a los hermanos profesos, que viene siendo la formación permanente en el camino a través de esta catequesis. Pues bueno, vamos a iniciar con la oración. No sé si está conectado el Padre Israel. Si está por ahí que nada más nos dé la señal. Si no, me gustaría que un hermano o una hermana active el micrófono y nos haga una pequeña oración de introducción a manera de ponernos en las manos del Señor para esta formación de la clase de hoy. Adelante. Señor, mi nombre es Roberto. Pase bien, adelante, hermano. Así bien. Señor, te damos gracias por otro día, porque hoy nos has reunido aquí a todos para la formación de Fratelli Tutti. Te pedimos que nos hagas bienaventurados y nos enseñes para poder recibir esta formación como es debido. Nos ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Beato San Francisco, para que sean ellos quienes nos iluminen y por medio del Espíritu Santo nos guíen para que todo salga bien. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Otro hermanito u otra hermanita que nos haga el favor de hacer la oración del Cristo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. Otra hermanita o hermanito que nos haga la oración cristiana ecuménica, que es la que propone la encíclica para introducirnos a los temas de la encíclica. Si gustan, yo lo hago. Adelante, hermanita. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Amén. Bien. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio de reflexión compartido a manera de la tarea preparatoria. Hoy lo vamos a revisar como ejemplos del aprendizaje de la tercera sesión, porque al inicio de la tercera sesión ya revisamos un poco el sentir de esta realidad social, un tanto, decía ahorita, desventurada en estas sombras de un mundo cerrado. Pero el Padre Francisco, Santo Padre Francisco, el Papa Francisco, pues nos ofrece una esperanza a través de lo que es el amor de Dios que nos tiene como luces ante esas sombras de este mundo cerrado, que nos interpela mucho por lo que es el tema que vamos a entrar de un extraño en el camino. Entonces, imagínese usted que de nuevo no podemos, digamos, separar las sombras de un mundo cerrado, porque el capítulo 2 habla de un extraño en el camino, y si es extraño en el camino, algo no estamos haciendo. O somos extraños para el hermano, o el hermano es extraño para nosotros. Por lo tanto, aunque empieza a darnos una luz de los roles que tenemos que tomar como hermanos todos, pues se presentan varios personajes, y por esa razón quiero que hagamos un pequeño espacio de ahora reflexionar acerca de la tarea preparatoria. La tarea consistió en, a través de la lectio divina, de meditar, contemplar, orar la palabra de Dios de la parábola del buen samaritano, dividida en dos partes. Ahorita me gustaría que nomás tomásemos la primera parte de la parábola, porque tiene dos alcances, digamos, muy completos. La primera parte, aquí se las pongo compartida, pero ustedes la recibieron en el PDF, en el WhatsApp, y entonces vamos a hacer el ejercicio de, en esta primera lectura de la parábola del buen samaritano, parte 1, un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
Y Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, se abre espontáneamente micrófono para que algún hermano o una hermana, si hizo la tarea de reflexionar un poco más profundo, ¿qué le dejó esta meditación de la palabra, de esta primera parte? Como dicen ahí a veces en las sesiones grupales, no se amontonen, hay de uno por uno. El hermano José se levantó de la silla y dijo, no vaya a ser que me pregunten a mí. No te creas, hermano José, está así bien. Adelante. Hermano, sí. Yo puse en meditar que Dios es bueno y nos dio, así como Él nos dio, nos perdona, a nosotros también nos dio el don de perdonar. Lo tenemos que dejar entrar, amarlo intensamente para que nosotros podamos entender a los demás. Es lo que yo le puse, hermano. Gracias, hermanita. Lo que es amar a Dios. Fíjese qué interesante lo que nos dice la hermanita Sonia, porque está refiriéndose, y vean que el mandato tiene que ver con amar al Señor. No estamos hablando, es decir, un mandato para nosotros, nos está invitando, o así está invitando al maestro de la ley, de lo que leyó, amarás a Dios. Generalmente nos ocupamos en las catequesis de referirnos al amor que Dios nos tiene a nosotros. Y lo que estamos aquí viendo es que nos interpela a que nosotros amemos a Dios y al prójimo, por supuesto. Gracias, hermanita Sonia. ¿Otra participación? A ver, yo puse, no esperar a que nos asignes los límites exactos de nuestro deber, dejarnos llevar por el llamado que sientes en ti, porque el prójimo es todo el que te necesita. Eso fue lo que yo puse. Bien, y es decir, ir más allá, superar los límites. Evidentemente, al superar los límites no debería haber extraños, ¿verdad? Si hablamos de la relación del título del capítulo de la encíclica, de un extraño, porque si fuésemos más allá, ese extraño o ese abrir la frontera con el otro, o con la sociedad, o con otra comunidad, o con otro país, y el prójimo está tan lejos y tan cerca, como dice la admonición de San Francisco de Asís, tanto el que esté lejos como el que está cerca. Gracias, hermana Patti. Otra participación y ya nos vamos al tema de esta primera parte antes de entrarle la palabra al buen samaritano. Hermano, yo puse que amar a Dios es buscar hacer siempre su voluntad en mi vida y hacer con mi prójimo como me gustaría que me trataran a mí en determinada circunstancia. Gracias, hermanita Enriqueta. Qué hermosa esa reflexión acerca de que tratar al otro como quiero que me traten a mí. De tal manera que entonces pues buscaríamos lo mejor para el otro. Hacernos, como vimos en una parte de las virtudes en las sombras de un mundo cerrado, de esa hospitalidad o de ese ejercicio que hicimos de la palabra atención, que tenía sus derivados de tender, para tender un puente con el otro, y más aún la tienda, que es esa morada, ese refugio para el otro, como las tiendas de campaña donde entramos muy cercanamente en el ejercicio, digamos, metafórico o ilustrativo de una casa de campaña, como tienda. Pues bien, vamos a reflexionarlo acerca de
dos, digamos, puntos claves de esta primera lectura de la palabra del Señor, esta primera parte. Porque me regreso de todas maneras para la interpelación que hace el Papa Francisco acerca de cómo va introduciendo y por qué razón. Es más, me voy a ir directamente a la encíclica. Ahí veo, por ejemplo, a la hermana Edith y el hermano Raúl. Está viéndose lo que es ya un texto como documento, ¿verdad? PDF, no PowerPoint. Muy bien, gracias. Miren, voy a leer el numeral 56 de Un extraño en el camino. Así empieza la encíclica. Y como hemos visto, todo lo que vamos profundizando es justamente la encíclica y abrimos paréntesis para ilustrar y que esta formación, al menos en una especie de propósito, lo más, digamos, lo más de lo que el Señor, pues, inspira a ustedes en el escuchar y en la lectura y en las tareas, y a mí en la tarea de juntar información y documentarme. Esperemos que sea la voluntad del Señor y que Él nos vaya inspirando para esta catequesis. Bueno, el numeral 56 dice, todo lo que mencioné en el capítulo anterior es más que una aséptica descripción de la realidad. Se está presentando una realidad de la cual no podemos escaparnos. Ya vimos inclusive hechos, yo les presentaba un ejemplo de una noticia de hace unos cuantos días de acerca de todo lo que se tira de comida aquí en México, en Estados Unidos y en los países, en el mundo. Y dice, es una descripción de la realidad, ya que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, lo que hemos visto en capítulo 1, sobre todo los pobres y de cuánto sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Entonces, en el intento de buscar una luz en medio de esas sombras que estamos viendo, y antes de plantear algunas líneas de acción, porque vamos a ir viendo los capítulos siguientes, líneas de acción, propongo dedicar un capítulo a una parábola dicha por Jesucristo hace 2000 años. Porque si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, la parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. Y luego viene enseguida esta primera parte, lo que acabamos de reflexionar. Pues bien, me regreso al PowerPoint y esto que acaba de decir que el Papa Francisco en la encíclica corresponde a una parte del Concilio Vaticano II, lo que es el Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual. Literal, es la referencia 53 de la encíclica, lo que ya había escrito, se había escrito no por el Papa Francisco, aquí nomás lo hace como referencia, del Concilio Vaticano II. No hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Y entonces ya propone la parábola del buen samaritano y nos fuimos a la primera parte, que es la que quiero compartirle en cuanto a lo que es a desglosar un poco. En esta primera parte nos presenta una especie de mandato, de dos mandatos de amar. La primera es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y segunda, amarás al prójimo como a ti mismo. Y aquí es una parte que reflexionábamos la vez pasada, en donde poco podemos hacer hacia el prójimo, porque hay un primer mandato interno: si no amamos al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu ser. Por ahí comentábamos que San Francisco de Asís finalmente logró hacerse el gran promotor de paz y hacedor de paz a nivel mundial, lo sigue haciendo todavía a través tanto de las enseñanzas para toda la humanidad como a través, digamos, de este carisma de la espiritualidad franciscana.
Y comentábamos que él lo primero que hizo es dejarse interpelar por Dios cuando le dice, Francisco, ¿quién te sirve más? ¿De quién te sirve más? ¿Dios o algún otro, por ponerlo de una referencia, o cualquier otro? O sea, en lo que anda buscando, San Francisco de Asís lo interpela, y entonces Francisco de Asís, pues dice, pues tú, o sea, Dios, ¿a quién habría que apostarle más? ¿Al amo o al siervo? ¿Quién te sirve más a ti, el amo o el siervo? Y pues evidentemente el amo le sirve más, el siervo está a veces tan desprovisto como uno. Y entonces, ¿por qué sigues al siervo y no al amo? Ah, entonces es cuando pues le dice, pues sí, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y pues ve, repara la iglesia. Entonces San Francisco de Asís, primero digamos que hizo el vínculo del amor a Dios, para luego el amor al prójimo. Poco se puede hacer en una buena intención de religiosidad, inclusive de buena voluntad, para salir a hacer cosas de bien si no estamos vinculados a la fuente, que es la fuente del amor de Dios. Y estamos hablando no de que Dios nos ame a nosotros, sino que amemos nosotros a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y la segunda cosa es amar al prójimo como a sí mismo. Pero lo que quiero, digamos, como que poner muy, esa es la parte azul, donde lo primero es amar a Dios. Ya no nos cuestionemos si Dios nos ama a nosotros. Por ahí decía un hermano de una comunidad de que yo formaba parte, que decía, es hermoso saber que Dios nos ama, pero es más hermoso experimentar que Dios nos ama y darnos cuenta que Él nos ama. El amor de Dios es incondicional. Pero aquí estamos en el llamado de que nosotros amemos a Dios. Y segundo, amar al prójimo. Yo he compartido este tema del orden de los 7 amores. Si se fijan en la diapositiva, aparece el orden de los 7 amores. ¿Por qué razón? Porque vamos a explicar cómo el prójimo empieza desde la propia casa y en un sentido ordenado. Porque a veces en la casa no somos prójimos del esposo, no somos prójimos de la mamá, del hijo, del hermano de sangre, el que vive a veces, que inclusive duerme, si es que compartimos habitación los hermanos de la casa, alguna vez nos habrá tocado. De tal manera que vamos a ir desglosando esta primera parte porque es hermosa, que nos va a llevar mucho a un crecimiento personal y de relaciones interpersonales con el prójimo, antes de pensar qué personaje tomamos de la parábola. Esa es una siguiente reflexión. Perdón, ahí se me escaparon. Ahí viene. Está muy sensible ahí el ratón. Estos dos llamados a amar al Señor con todo tu ser y a amar al prójimo como a ti mismo, lo desglosamos en 7 amores. Y es algo pero maravilloso que va a ayudar, sobre todo si tenemos por ahí algunos vínculos no bien conectados en el orden de la familia. Por lo siguiente, porque amar al Señor es amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es la Santísima Trinidad en nuestro dogma católico y fundamentado en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la Santísima Trinidad. Ese es el amor a la Santísima Trinidad. ¿Usted qué le refrenda de amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Y disculpen que sea yo tan insistente, que no estamos hablando del amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a nosotros, sino el de nosotros a Él. A esta Trinidad, esta comunidad de amor. Segundo, amar a María Santísima, que es Madre de la Iglesia y Madre nuestra.
Estos dos amores son amores que están totalmente, digamos, manifestados y documentados en un concilio, ¿verdad? Se declaró a la Virgen María como Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Entonces, lléveselo de reflexión, porque muy de ordinario pensamos en el amor que recibimos, digamos, de Dios y de la Virgen María, pero ¿cuál es el nuestro hacia ellos? ¿Sí? Y solamente así podrá haber buen amor hacia el prójimo como a ti mismo, que está identificado a partir del 13 en adelante. Porque la esposa, pues por supuesto que no es la parte de amar a Dios. La esposa ya es, o el esposo, es un prójimo que el Señor no lo acercó. Y vean cómo en el número 3, hablamos del orden de los 7 amores, el número 3 es, ama a tu esposa como a ti misma. Como a ti mismo. Y ama a tu esposo como a ti misma. Aquí donde dice, ama a tu esposa como a ti misma, es, ama a tu esposa como a ti mismo. Y luego, y voy a corregirlo de una vez, y ama a tu esposo como a ti mismo, no me permite porque es imagen, pero usted ahí tómelo en consideración para los apuntes que está tomando. Y luego, ama a tu esposo como a ti misma. Vea que en este orden, este tercero, es dos amores en uno. Por eso se unirán en una sola carne, esposo a esposa y esposa a esposo, ¿eh? Y lo dice literalmente la palabra de Dios. Diciendo en unas cartas de San Pablo, dice, ama a tu esposa como Jesucristo amó a su iglesia. Mire, qué tremendo. ¿Y sabe cómo le dice a la esposa? Mujer, sométete a tu marido. Esta parte a veces a través del modernismo y de las formas a veces, digamos, como que muy de crítica fuera de contexto, se identifica así como si la mujer debe ser la total abnegada, sumisa y digamos un poquito en la cultura machista del siglo pasado y posiblemente todavía se presenten casos donde el hombre dice, y voy a decir cosas jocosas, yo le pego a mi mujer y soy muy hombre, y no le doy de comer y soy más hombre. O la mujer que dice, es que así me tocó mi marido, a mí me tocó sufrir en esta vida y llorar es mi destino hasta el final. Ni modo, esa es mi cruz. No. Miren, vamos a ponerlo en su justa dimensión, porque sí lo dice la palabra. Mujer, sométete a tu marido. Es decir, que el marido tiene una autoridad. ¿Cuál autoridad tiene? Pues ahí lo tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que el hombre, el marido de la casa, el esposo, es sacerdote, profeta y rey. Bueno, a ver, hermanos, los que son varones, ¿qué tanto se ejercita el rol de ser sacerdote en la casa y ser el sacerdote de la iglesia en la casa? Profeta en la casa y rey de la casa, señor de la casa. Así a carta cabal, pero sacerdote también, pero profeta también. ¿Qué esposa no quisiera? O lo tiene y bendecida sea. O los prometidos, ¿qué prometida no quisiera casarse y someterse a un esposo en donde el esposo ama a su esposa como Cristo amó a su iglesia, capaz de darlo todo y dar toda la vida por el esposo? Así lo hizo Jesús con la iglesia. Entonces, veamos cómo usted tiene un primer prójimo en la casa. Digo, si su condición de vida es que está casado, ahí tiene un primer llamado, porque tiene a veces por ahí un prójimo que no está tan prójimo, ¿eh? El esposo o la esposa. Luego nos vamos a amar a los hijos, y va en ese orden, ¿eh? Usted no puede amar a la María Santísima Madre de la Iglesia y Madre de la Nuestra sin amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Y por supuesto que la Virgen María es el camino para llegar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta tabla que ve usted ahí es una tabla, pero fabulosa, ¿eh? Fabulosa me refiero que le da sentido y orden a su relación con Dios y a su relación con los más cercanos y con el prójimo, por supuesto. Entonces, el nivel 4 es amar a tus hijos. Primero está el esposo y la esposa que los hijos, ¿eh? Y esa parte a veces se ha perdido en el sentido a veces de cierta cultura latina o mexicana. ¿Por qué? Porque cuando llegan los hijos es lo máximo en el mundo. Yo he comentado cuando me ha tocado dar este tema que he sido interpelado con este tema. Yo he interpelado por lo siguiente. Mire, un ejemplo, no digo nombres para no herir lo que es susceptibilidades, pero es una realidad de una persona, inclusive ejecutiva de aquí de Chihuahua, con una buena posición profesional, y soltaba el llanto porque sus hijos se iban de la casa. Sí, en los encuentros que yo tenía para dar capacitación. Y me platicaba que sus hijos iban de la casa y ella no sabía cómo le iba a hacer para vivir de día en adelante este referente. Y usted podrá decir, pues se peleó, se enojó y ya no se quieren y por lo tanto está huyendo de la casa y hubo un desencuentro. No, porque crecieron los muchachos, porque se consiguieron sus novias y porque como cualquier camino en la vocación del matrimonio, pues se iban a casar y ya no iban a estar en la casa. Mi mamá decía, porque pues ha perdido, bueno, a su esposo, mi papá, que hace unos cuantos meses en paz descanse, esté con el Señor, pero en tiempos anteriores, pues 3 hermanos fallecieron, yo 2 no conocí a una menor que yo, y mi mamá decía que los hijos son prestados, y son prestados tanto para si un día están con el Señor, como para si un día no están en la casa. Entonces, esto parte adelante. Si usted todavía trae muy buena referencia con sus hijos, primero revise cómo anda la fuente de amor como esposos. Los hijos no necesitan grandes cosas ni grandes escuelas si tienen grandes amores de sus papás. Si no, vea usted el ejemplo de cómo los pollitos en tiempo de tormenta, lo único que hacen es que se arropan bajo las plumas de la gallina. Es decir, la mamá lo único que hace es arroparlos. Es decir, los hijos no necesitan hacer mucho si los papás lo hacen bien. Y como cascada el amor cae. Yo lo he vivido, que inclusive, pues claro que los hijos lo que quisieran es que sus papás estén unidos y se amen. Es el regalo más hermoso que pueden recibir los hijos. Luego, amar a tus padres. Aquí va otra para la cultura latina, ¿verdad? De que yo a mi mamá, ¿verdad? Y luego tenemos mamitis cuando ya estamos casados y por lo tanto, pues bueno, pues disculpa, pero yo quiero estar la mayor parte del tiempo con mi mamá. Y ahorita les platico una pequeña, pues no anécdota, pero muy interesante, ¿verdad? Donde estaba muy desordenada la vida de un matrimonio. Porque decía que su hija es su máxima adoración. Y luego los tiempos libres se va con su mamá. Nomás revíselo aquí en este mapita que desubicado. Luego después, entonces, primero son el esposo, los esposos, luego los hijos, luego sus padres, aunque le ya han dado la vida. Y luego amar a los hermanos de sangre y amar al prójimo. Este orden esperoterapéutico, ni los institutos de terapia familiar, ni la psicología logra darle este orden al equilibrio de la vida de familia. Y vea que empezamos por el amor a Dios, junto con María Santísima, y luego el amor a los esposos y a los hijos. Y nada más para cerrar esta parte de este dos mandatos que nos pide el Señor para luego. Se pregunta el maestro de la ley, y luego, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí es donde empieza a explicarle quién es el prójimo en la parábola, lo segundo que vamos a revisar.
pero revise y vea su caso, revise cómo anda el orden en su caso, en su casa, con su familia, con sus hijos, con sus hermanos. Revise en qué orden está. Y luego, pues puede ubicarse para que le pida a la Virgen María. Es más, si usted está aquí, voy a identificarlo. Si usted se encuentra aquí en el tercer nivel, porque usted está casado, pues vea cómo le hago para llegar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues camine por medio de la Virgen María y llega al primer nivel. Hermosísimo camino. María es el camino para llegar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, ¿cómo le hace hacia abajo? Ah, bueno, pues para amar a los hijos, empiece amando a su esposo. Ahora, pues si usted es hijo, es decir, que no está casado, pues ubíquese dónde está. Porque realmente, a veces, el adolescente, el joven, quiere dedicarle todo el tiempo al prójimo, me estoy refiriendo al novio, que está aquí como el número 7. Y bueno, pues dígale usted al novio, el tiempo que me quede libre, si me es posible, te lo dedicaré a ti. Y se lo puede cantar hasta para que diga, ay, qué bonito canta, o qué romántico, ¿va? Pero por lo pronto va a atender mis obligaciones como joven, como estudiante, compromisos con mis padres. Bueno, pues entonces, en ese sentido, esta reflexión creo que nos da mucha luz para empezar a ver que nos falta ser buenos prójimos a veces con el esposo, con la esposa, con los padres, con los hermanos de sangre y por supuesto que con el prójimo. Pues nos vamos a la segunda parte. Me gustaría que la segunda parte de la parábola que presenta este capítulo, nomás refiere este capítulo a la pura parábola y lo va desmenuzando. Que algún hermano o hermana active su micrófono para que nos lea esta parte que está en la parábola, la segunda parte de la lectura de la palabra. Adelante. Aquí, el maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar, ¿quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes, después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron, dejándolo por muerto. Continúe, todo hasta abajo, sí. Ok. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente, se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Después lo cargó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y se quedó cuidando. A la mañana siguiente le dio al dueño del albergue 2 monedas de plata y le dijo, cuídalo y si gastas de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió, el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo, tienes que ir, hasta ahí veo, Joel. Hasta ahí es que sí, como que la pantalla no se ve completa. Voy a salir del PowerPoint para que se vea. Y el maestro de la ley respondió, el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo, tienes que ir y hacer lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, hermana Edith. Primero vamos a ver un poquito el contexto de lo que está escrito. Y mire que cuando revisamos un poco y observamos las palabras, Jerusalén está en una cima en la geografía del mapa. Y bajaba de Jerusalén, quiere decir que estaba arriba, en una parte de monte. Y Jericó estaba en un valle.
primero, antes de revisar cualquier cosa, utilicemos este elemento de alto y bajo, de montaña y valle, para una pequeña meditación. ¿Vale la pena que estemos en Jerusalén y no en Jericó? Jericó inclusive era como un lugar a veces como que de mucho movimiento así, de mucho, digamos, vecino foráneo y mucho movimiento y por lo tanto muchos riesgos de lo que pasa en ciertos barrios o en ciudades muy cosmopolitas, donde a veces se dan pocas identidades o personas que pues hacen mucho el mal. Entonces lo primero que quiero comentar es bajar de Jerusalén a Jericó. Es mejor quedarse en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la ciudad santa, en la montaña, en lo alto, lo espiritual, a bajar al valle, a un poquito la sombra, pero nomás quería referir esa pequeñísima parte de lo que es Jerusalén, de lo que es Jericó. Pero ahora sí abrimos los micrófonos para hacer el ejercicio de la meditación a través de la lectio divina de quien haya por ahí dado el espacio de leer, meditar, orar y contemplar, porque habla de unos personajes que aparecen ahí y quién es el prójimo. Entonces, adelante. Abra micrófono y coméntenos lo que meditó en esta segunda parte de la lectura. Como concurso, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, voy a hacer preguntas. Si quieres, yo comparto. Adelante, adelante, preséntese. Soy Raúl, Raúl Flores. Ok, sí, muy bien, sí. Adelante. Bueno, aquí cuando yo lo estuve meditando, lo primero que me llama la atención es que ahí hay tres personas que pasan o que se acercan a esta persona que asaltaron. La manera en que reaccionan, pues las dos primeras fue como que tratar de no meterse en problemas. O sea, este no es mi asunto, esto no me... O a lo mejor estoy muy ocupado y no tengo tiempo, ¿verdad? Y pues, le dan la vuelta. Y correcto, sí. El samaritano que, pues, por como los otros dos personajes, pues un sacerdote se supone que es una persona que está, pues que buscaría ayudar a las personas, o el levita, que era una persona reconocida también en la sociedad, pues le sacaron la vuelta. Y el samaritano, que según lo que entiendo en ese contexto, los samaritanos pues eran como que de clase baja o de una comunidad que no era muy creyente. Esa persona fue la que pues le dedicó tiempo, le ayudó, se acercó, ¿verdad? Y es lo que a mí me llamó mucho la atención de la parábola. Gracias. Pues vamos a ir, digamos, desmenuzando lo que finalmente la encíclica lo que hace es desmenuzar, literalmente. Y nos iríamos al numeral 57 de Fratelli Tutti, que habla del desafío de las relaciones humanas, que parece que esta realidad sigue siendo una realidad, digamos, de este mundo cerrado. Opera desde los siglos, desde los antepasados, es más, desde los inicios, ¿verdad?, de lo que es esta creación del Señor desde el Génesis, porque mire lo que dice Génesis 4:9, cuando sabemos en lo que hemos
he estado en formación en la iglesia, ¿verdad? En diferentes, en las homilías, en lectura de la palabra, en la asistencia a la misa, en la formación del catecismo, ¿verdad? Pues de que Adán tuvo 2 hijos, Caín y Abel, y que Caín mató a Abel. Y mire el desafío de las relaciones humanas. Dios interpela a Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y lo que le contesta a Abel, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? ¿Es que yo tengo alguna responsabilidad por encargarme de las cosas de mi hermano? Mire cómo ya desde aquí empieza a darse un nivel de justificación o de estar debajo del compromiso y de la responsabilidad del otro, que reactivamente le responde, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Como que pues ese asunto no me compete a mí. Y ve aquí como la imagen, hay una sombra que le voltea la cara a esta persona para que no vea al desprovisto. Luego pasamos a la imagen de la derecha, donde va a decir, ¿y qué tiene que ver esto con lo que es los personajes del Mago de Oz? Si usted recuerda un poco la historia de esta novela, fue muy exitosa, este libro del Mago ¿Qué pasó, de hermano? Oz. ¿Se le fue el sonido? Hermano Joel, ¿se le fue el sonido? Bueno, ¿me escuchan? Yo sí. A ver, Y sí lo a ver, escucho. parece que sí se está escuchando, hermanito. Entonces, yo también lo escuché cuando usted me preguntó que escucha el sonido. Nada más ahí para que revise ahí su bocina o sus propios auriculares. Entonces, les comentaba de por qué introducimos aquí el tema o la imagen del Mago de Oz. Y ahí se los explico. Lo pongo inclusive en tamaño más grande. Esta fábula del Mago de Oz es hermosa, porque ustedes saben que, si se acuerdan, o todavía lo comparten ahí con sus pequeñitos, nietos, o tienen niños pequeños, de que Dorothy fue a través, digamos, de una especie de tormenta que se da, y la casa donde ella vivía, pues la sacó y la llevó a otro poblado, y ella lo que quería era regresar a su casa, de tal manera que empezó a encontrarse con estos personajes, el hombre de lata, el espantapájaros, el león y el perrito, y todos esos personajes parece que no tenían los elementos para poder ser ayuda a Dorothy para encontrar cómo llegar a su casa, porque el león era bien cobarde, el espantapájaros pues no tenía corazón, y el hombre de lata también. Entonces, ¿cómo ayudarle a la necesidad que tenía Dorothy? Y entonces lo estoy identificando porque Dorothy, ella se dio cuenta que ella misma tenía las capacidades, porque ella si tocaba sus zapatos, con eso conseguía que se rompiera el hechizo y regresara a su casa. Estamos hablando pues de un cuento, de una metáfora, de una literatura muy famosa, ¿verdad? Que se ha hecho películas, se ha hecho caricaturas, se ha editado, se ha hecho musicales, qué barbaridad. Y este referente lo tomo por la condición donde a veces nosotros no tomamos la responsabilidad de adueñarnos de la necesidad del otro. Y lo que propone el Mago de Oz es un principio muy básico de ver la realidad. Fíjese, hay toda una disciplina a través del Mago de Oz para luego adueñarse de esa realidad, para luego resolver esa realidad hacia una luz mejor y luego hacerlo. Este es un camino como metodología que inclusive es fabuloso, que aplica, por ejemplo, para resolver problemas de la casa. Ya no estoy hablando nada más de las relaciones interpersonales, para solucionar problemas técnicos, para las empresas, o bien para atender necesidades. Y el hermano tiene necesidades. Y lo primero que tiene que hacer es verlo, luego adueñarse
hasta que no se adueñaron cada quien de los personajes del Mago de Oz, no pudieron conseguir brincar los obstáculos para llegar a la necesidad que tenía Dorothy de regresar a su casa. Pues sirva un poco la ilustración para esta parte, pero ahora vamos a ver lo que dice la Madre Teresa de Calcuta. Y seguimos con el numeral 57 y 58 de la encíclica en el desafío de las relaciones humanas. Yo hago lo que usted no puede, dice la Madre Teresa de Calcuta, y usted hace lo que yo no puedo. Por lo tanto, juntos podemos hacer grandes cosas. Qué fabuloso, ¿no? Aquella vez creo que ya se los platiqué cuando la visitó a la Madre Teresa de Calcuta una mujer, pues digamos, de clase social alta, esposa de un magnate que llevaba algunas donaciones. Y cuando llegó allí a Calcuta y fue a uno de esos, digamos, orfanatorios, no sé cómo se le dice, ¿verdad? Para lo que es donde recibía a la gente desprovista, necesitada y enferma. Y entonces le preguntaba esta mujer, decía, oiga, quiero hacer una pregunta. ¿Y por qué las cosas están así? En el mundo, tantos problemas, los que ya vimos en las sombras de un mundo cerrado. Ya hay tan poca gente como ustedes. Son muchos a veces los que no hacemos nada o inclusive destruimos o no ayudamos o limitamos. Y muy pocas personas como usted para hacer el bien. ¿Por qué están las cosas así? ¿Y sabe qué le contestó la Madre Teresa de Calcuta? Por usted y por mí. Las cosas en el mundo están así por usted y por mí. Sería otra manera de decir lo que está diciendo ahí la Madre Teresa de Calcuta. Pero luego nos vamos al numeral 60, que lo pongo literal porque son puras citas bíblicas. Y me gustaría que una hermana o hermano la lea pausadamente y con voz ahí más o menos fuerte o determinante. Adelante. Ahora vamos a pedirle a algún jovenazo, alguna chica, para también escuchar las voces de los jóvenes. Adelante. La misericordia de cada persona se extiende a su prójimo, pero la misericordia del Señor alcanza a todos los vivientes. Traten en todo a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque en esto consisten la ley y los profetas. El Padre Celestial hace salir el sol sobre malos y buenos. Como consecuencia se reclama, sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias, hermana Andrea. Bien, pues aquí está, digamos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que es el llamado a la misericordia. Fíjese que la misericordia es algo mucho más que aplicar la justicia. Usted sabe que la justicia, como un básico, ¿verdad?, de lo que es la parte digamos, de las relaciones humanas y de principios, de virtudes, pues ser justos y dar, se aplica a veces en el término muy, digamos, frío de la palabra, dar a cada quien lo que le corresponde. Pero la misericordia es entregar el corazón, es dar con el corazón. Y lo está pidiendo porque la misericordia del Señor es grande. Y si así como es grande, también es grande el llamado a que seamos misericordiosos. Aparte que dice que el sol sale para buenos y malos, por lo tanto, hay con qué, digamos, pues, hacer por el otro. Luego, seguimos en este apartado del trasfondo de los siglos. En Fratelli 61, la atención al migrante, reclamo por los siglos. Fíjese lo que desde Egipto decía, desde el Éxodo en el Antiguo Testamento, en el Éxodo de Egipto,
No maltratarás ni oprimirás al migrante que reside en tu territorio, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. Es decir, que el asunto de ser forasteros, de ser migrantes, está desde los tiempos de la historia de la salvación. De tal manera que en Deuteronomio, en el capítulo 24, con los numerales del 21, se dejó de escuchar, hermano. Ahora sí no se escucha. 1 al 22, mire lo que dice. Sí, bueno, no se escucha. Sí, ahora bueno, ya. Se congeló la imagen. Ya regresó. Ya. Ok. Bien. Nada más refrendo cómo en Deuteronomio está presentando, pidiendo que si tú tienes algo de cosecha, deja una parte. No la lleves a tu almacén, porque serán para el migrante, el huérfano y la viuda. Recuerda que tú fuiste esclavo en el país de Egipto. Y si fuiste esclavo en el país de Egipto y entonces saliste para ir a la tierra prometida, cuando vayas por la cosecha, deja ahí algunas uvas. No las lleves, porque serán para el prójimo. Eso se dice en el Nuevo Testamento. Y antes de darnos pues ya nada más, digamos, cerrando un poquito lo que es el tema del trasfondo de los siglos, para hacer un pequeño receso. En el Nuevo Testamento, mire lo que dice: quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano está ahí y camina en tinieblas. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Se puede decir que 1 Juan 3:14 es lo mismo que 1 Juan 2:10-11. Permanece en la muerte, camina en tinieblas. Que no ama a su hermano, a quien no. Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. O sea que amar a Dios consiste en amar al hermano. Por eso cerramos esta diapositiva con este recuadro que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Acuérdense de lo que es la parte de la palabra del Evangelio, donde viene, digamos, el llamado a la rendición de cuentas, que será la parte del juicio. Venid benditos de mi Padre y apartaos de mí que no los conozco. Y venid benditos porque le diste de comer al hambriento, de beber al sediento, porque visitaste al preso, porque vestiste al desnudo. Ahí está el examen de ser un buen prójimo. Y con esto, pues vale la pena seguir fomentando nuestro conocimiento de Dios, pero más nuestro amor a Dios. ¿Qué dice el libro de Imitación de Cristo de Tomás de Kempis? Que dice el Señor que es mejor que me ames a mí, Jesús, a que me conozcas, a que conozcas de mí. Es decir, no es más preciso amar mucho que conocer mucho. No es el más que más conoce de Dios, sino el que ama más. Por ahí empieza un poco la reflexión de imitación de Cristo. Podemos ir concluyendo esta parte del trasfondo de los siglos para hacer un receso e invitarlos tanto a receso como a reflexionar lo que llevamos hasta ahorita, de que al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o de allá. Recuerden que en esta parábola del buen samaritano empieza la parábola con un hecho ya consumado. Está el herido tirado. Es decir, aquí no está interpelando al asaltante, ni está interpelando si el herido está herido porque él se lo buscó. A final de cuentas está herido, está lastimado. Sea la razón que sea,
Es más, en el personaje, en los personajes de los 3 que decía ahorita el hermano Raúl, no aparece, Dios, pues sí dice aquí un salteador, pero ya no está. Ya no está. Entonces al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o de allá, y la condición de por qué está herido. Si es que él se lo buscó. Y no hay razón, ni siquiera. Por ahí dice de una frase más bien de esas frases célebres, que aún el criminal tiene virtudes dignas de ser admiradas. Bueno, pues vamos a tomar un recesito de 5 minutos y en ese receso de 5 minutos nos vamos a llevar la tarea de hacer una pequeña reflexión de qué hemos visto hasta aquí el día de hoy. ¿Qué temas centrales hemos visto? Lo primero que estamos viendo acerca de esta exploración de la parábola y del mandato de amar a Dios y al prójimo. ¿Qué ha aprendido? Principalmente, vaya pensando en qué voy a hacer y qué espera lograr, pero para el regreso de unos 5 minutos podamos como que hacer una recapitulación. Para los hermanos que en su momento verán el programa grabado, que por cierto, ahí veo que ya hay algunas visitas en la primera sesión, tiene pues ya digamos más de 100 visitas, creo. Por ahí van avanzando lo que es otros hermanos que han estado estudiando lo que es la encíclica de manera virtual, pues adelante también podrán hacer su reflexión. Entonces, pues hacemos esta pausa y nos conectamos, seguimos conectados, pero en silencio o más bien en modo libre en estos siguientes minutos.
Muy bien. Hay primera llamada, segunda llamada y tercera llamada. Veo aquí a la hermana Mónica que está muy pendiente. Vamos a aprovechar para hacer ciertos, digamos, saludos. Ahí veo al hermano José y a la hermana Ana. Entonces, pues ahí veo también a Mauricio. Pues en los recuadros iniciales aparece ahí, se ve la hermana Torla, que está muy fresca y muy feliz porque ha ido ella superando sus dolencias de salud y que salió bien en los estudios. Y bueno, pues Mayela bien activa con todo lo que trae, ¿verdad? De la dimensión de Laudato Si, del cuidado de la casa común y de JP y CO, JIPC, todavía no me aprendo bien el orden de lo que es pues digamos, apostolado que hace la hermana Mayela con Laudato Si. Bueno, pues ahí están los hermanos de la parroquia también, pues el hermano Uriel, que ahí está también, y algunos del consejo. Pues bueno, a todos ahí, pues saludos y bendiciones para todos. Vamos a regresar con lo que es la parte de esta reflexión. Y pedimos a algún hermano que desactive el micrófono, digo que más bien que active el micrófono para que nos diga y nos recapitule, que nos ayude a decir qué hemos visto hasta este momento. Sirve como un respiro para ir a la siguiente parte que está muy interesante, donde empezamos a desmenuzar la parábola. Adelante. ¿Puedo participar? Adelante, hermanita Torla. Vimos cómo Jesús es interpelado por un maestro de la ley, pues como para hacerlo quedar mal. Y entonces Jesús le contesta con la parábola del buen samaritano. Y le contesta que debe amar bueno, ya vimos lo que le contesta. Entonces, eso es lo que aprendimos. Me deja de aprendizaje de cómo corresponder al amor de Dios que me tiene y que yo le tengo amando a mi prójimo. Y ¿qué voy a hacer? Pues me voy a involucrar más con el dolor ajeno, no hacerme la disimulada, porque cuando vemos a veces a alguien en una gran necesidad, pues como que me volteo, como que a mí no me están hablando, y me hago la disimulada para no comprometerme, o que no vaya a ver, que me vayan a asaltar o algo así. Ante los problemas de los demás tengo que ser más sensible con mi familia, mis vecinos, la gente en condición de calle, sobre todo, que necesita mucha ayuda, y con los migrantes, y espero lograr poner un granito de arena con mi esfuerzo para que los necesitados se vean socorridos, y a lo mejor hasta alguien pueda seguir el ejemplo. Eso es lo que escribí. Muchas gracias, hermanita Tola. ¿Una otra participación? ¿Algún hermano de la parroquia, no de la orden franciscana, también para tener, digamos, ahora sí como se dice a veces, por ahí en los noticieros, todas las noticias, todas las voces? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, hermanita, preséntese, por favor. Mi nombre es Coti Santillanes, de San Antonio de Padua, y pertenezco a Pueblo de Dios en Misión. Gracias, hermanita Coti. Buenas noches. ¿Qué hemos visto hasta ahorita, hermanita, y qué aprendizajes? Pues mire, hemos visto, pues ya, la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Hemos visto cómo
Este joven que le pregunta a este maestro de la ley bueno, que debe de hacer, bueno, que Jesús, ya lo habíamos visto, que Jesús le contesta que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo. De hecho, como estaba diciendo ahorita la hermana Ostolia, nos hacemos los desentendidos. Y aquí es lo primero que debemos de hacer. Si amamos a Dios, pues tenemos que amar a nuestro prójimo. Y a veces no sobran pretextos para no hacerlo, como lo hicieron el levita, el sacerdote, que aunque yo había visto que el sacerdote no se podía detener porque ellos no podían tocar sangre, ¿verdad? Porque eso yo ya lo habíamos visto en otra ocasión. Y la otra persona pues se pasan de largo. Sin embargo, hay una persona, la única que se detiene. No sabemos si esa persona tenía forma de ver al prójimo o si tenía manera de pagar lo que pagó y todo. Sin embargo, lo hizo, sin importar de quién era, qué religión, por qué le había pasado eso, nada. Y nosotros no siempre ponemos pretextos y es lo que más nos pide nuestro Señor. Amar al prójimo como a ti mismo. Eso. Muchas gracias. Yo puedo aportar. Gracias, pues muy bien, muy explicado y con mucha claridad. Pues bueno, vamos a continuar. Ahí les voy a compartir la pantalla para regresar a la presentación. Y gracias ahí por compartir esta reflexión de lo que estamos viendo. Nos vamos a Fratelli Tutti en el numeral 63, donde nos presenta un siguiente apartado. Cuando usted ha leído la encíclica, ve que hay como por cada capítulo subtemas. Entonces vamos a un segundo subtema. Acabamos de pasar, después de ver la parábola, lo que es el trasfondo de los siglos, como desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pues ese llamado. Luego, ese es el trasfondo de los siglos. Ahora vamos a ver el capítulo de el abandonado. Y cuando decimos el abandonado, no es esa canción que dice, ¿qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios. No es esa, No. Aunque sí parece que sí está abandonado por ahí, ¿verdad? De los amores. Pero bueno, este es el folclore, ¿verdad? De la música mexicana y con mariachis y pues bueno, pues hasta nos ponemos a bailar. Pero no, hay un personaje en la parábola que es el abandonado. De hecho, aparecen 4 personajes, los salteadores, o sea, hay 4 roles, el que es salteador o asaltante, el que pasa de largo, el abandonado y el buen samaritano. Bueno, ahorita vamos a referirnos al abandonado. Y se puede decir que hay un quinto personaje, pero no es el personaje, digamos, central, porque el buen samaritano va y busca dónde atender y se quede siendo atendido el herido, porque recordemos, el samaritano también trae sus compromisos. Va, lo venda, se detiene para vendarlo, curarle las heridas y luego busca un hospedero, es decir, un lugar donde lo puedan atender, y le da 2 monedas para pagar el servicio y todavía le dice que si no, pues al regreso le completará la cuenta. Entonces, el hospedero es un proveedor, digámoslo así, que corresponde de un servicio que corresponde como cualquiera ahorita en la vida ordinaria, ¿no? Usted va con el médico, va a comprar el pan, va a la tienda, o usted mismo si tiene un servicio que da como proveedor o otros en la parte profesional, el trabajo que le ofrece para lo que es la empresa, a su patrón, y bueno, en ese caso es el hospedero, pero los personajes principales es el salteador o el asaltante, ¿verdad?
el que se pasa de largo, el abandonado, que es el herido, y el buen samaritano. Estamos con el abandonado. Mire, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, en cuidar y en sostener a los más frágiles y débiles. Resulta que lo que hablábamos anteriormente de las tecnologías y de la comunicación y todo eso, al parecer hemos avanzado mucho en la ciencia y esta modernidad nos ha llevado a logros tecnológicos tremendos, pero parece que seguimos siendo analfabetas en el acompañar, cuidar y sostener a los frágiles y los débiles. Ante esa situación, Fratelli Tutti nos interpela y nos dice, ¿con quién te identificas? ¿Eres de los salteadores? ¿Eres de los que se pasan de largo? ¿Eres el abandonado? ¿Estás herido? ¿Eres el buen samaritano? Jesús pues no nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos a ellos. En la palabra de ser misericordiosos como mi Padre lo es. Hay una frase que dice que nadie da lo que no tiene. Y otra, si das mucho es porque eres mucho. Y por eso iríamos al tema del orden de los 7 amores. Porque quien tiene a Dios no le falta nada. Miren que una de las caridades más grandes que podemos dar es el tiempo al otro. No sé si he escuchado. Ay, pensé que esta diapositiva tenía más escritos. Disculpen, ahí me adelanté. Pero quiero referirme a esa parte, y Fratelli Tutti lo dice, o más bien el Papa Francisco Fratelli Tutti. A veces lo que requiere el otro es acompañamiento. Y una de las mejores caridades que se pueden dar es ese acompañamiento. Véalo usted cuando se ha encontrado enfermo y enferma, o vive solo o vive sola, cuando recibe una llamada, o cuando es visitado, o cuando es animado por alguien. Y que no tiene que ver con un servicio o entregar un recurso económico. Digo, también lo es, pero yo me estoy refiriendo a lo que es esa caridad de atención, de tender ese puente. Otras veces ocurre como esta diapositiva, pues de que pasó ahí, hubo el asaltante, ahí está la policía y demás, y entonces aquí están los que están viendo. O sea, es como pasarse de largo igual. ¿Por qué pasó? ¿De qué se trata? Vean cuando existen lo que es, por ejemplo, accidentes en carretera y demás. O cómo a veces se colapsan el sistema de servicios porque están muchos no más en esa parte interfiriendo para ver qué pasó, no qué puedo hacer por lo que pasó. Este señor que aparece en esta imagen murió recientemente, no sé el año que murió él, pero fue un embajador del Vaticano. Se llama John Rick Miller. Él, antes de ser, digamos, un gran emisario del Vaticano, con la misión de, por el amor de Dios en todo el mundo, fue asesor del gobierno norteamericano. Una persona bastante ilustrada. Era un hombre de negocios y un buen asesor del gobierno de Estados Unidos. Y mire lo que dice él. Por cierto, él estuvo aquí en Chihuahua. Él promovió la consagración de la ciudad de Chihuahua al Inmaculado Corazón de María. Y me parece que quien celebró la misa fue el padre Negris. Tengo como que la idea, hace ya algunos años. Allí en la Plaza de la Bandera.
ante pues toda una multitud. Y él vino pues en esa labor de la consagración al Inmaculado Corazón de María, directamente, porque era, digamos, un embajador de la iglesia. Y mire lo que dice: ¿cuánto daño hacen las personas de bien que permiten o se hacen los desentendidos ante el mal? ¡Qué tremendo, Está refiriéndonos que nosotros hacemos mucho daño cuando nos hacemos los desentendidos. Y fíjense que a nivel de lo que es, pues digamos que aquí los hermanos de la OFS y de la parroquia, se puede decir que razonablemente somos partícipes en mayor o menor medida en el servicio en la iglesia, o al menos partícipes como fieles en la parte devocionaria. Podríamos decirlo, me refiero por lo que es la cultura, el contexto de los que estamos aquí en el grupo, pues fueron invitados a los hermanos de la OFS, profesos, semiprofesos y de las diferentes etapas si podían, y a los hermanos también de la parroquia. Pero lo que voy, tenemos de alguna manera un cierto recurso invertido que la iglesia dio a nosotros. Y les voy a decir que generalmente parece que es mucho más fácil ocuparnos de anunciar el reino de Dios, pero poco nos ocupamos de denunciar el reino del mal. O sea, hay dos roles que tenemos que atender. Definitivamente que anunciar la buena nueva, pero detener la mala nueva. Y el detener precisamente el mal es lo que está refiriendo aquí John Rick Miller. Dice que la batalla entre el demonio y Dios es real, aunque la mayoría de las personas no la percibamos. No es un asunto, y lo dice la palabra de Dios, que la lucha no es aquí del mundo, que no es entre la carne, sino que es acá una lucha espiritual. Tengo nomás para ir ahondando esa parte del abandonado. O sea, ¿cuántos abandonados están? Este señor es un escritor hindú. Y lo refiero porque no estamos hablando aquí nada más del puro tema de la encíclica, sino ahondando o ilustrando. Sirva de ejemplificación. Este escritor hindú dice: no es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Diríamos que como franciscanos o como que pertenecemos a una parroquia eminentemente franciscana, no podemos estar tan adaptados a la sociedad actual. Tendríamos que parecer raros. Y cuando digo raros es por esto siguiente, es decir, que no comulguemos de lo mismo, de ese desentendimiento. Le voy a hacer algo de publicidad aquí a Netflix, pero no es por invitación a que vean esta película. No, es nomás lo que quiero ilustrar. Por cierto, es una película más o menos reciente que se llama Tigre Blanco. Y presenta muy ilustrativamente, yo no estoy recomendando verla, yo nomás estoy hablando de la ilustración que ejemplifica. Porque en este cartel, esta cartelera de la película, estos dos, esta mujer y este hombre, son de la clase alta. Y él es un servidor, es el chofer como tal. Y representa bastante bien la película el distanciamiento tan grande de las castas que ha existido en la India, de las clases sociales. Y esas clases sociales son tan grandes que realmente pues es una especie de manipulación del poderoso al débil. Y en eso regresamos al tema de lo que es el abandonado y el tema que veíamos de los unos y los otros, o de las sombras, pues de un mundo oscuro. Fratelli 68 dice, fíjese lo que nos interpela,
¿Se mantiene usted sereno ante el dolor y sufrimiento del otro? O sea, si el otro sufre, ¿usted está tan tranquilo? Le mueve, le conmueve y se aplica ante otro que es sufriente por violencia, enfermedad, soledad y abandono. Y no estamos hablando aquí de que se vuelva enfermo como está el otro, No, pues requerimos. A mí me decía una vez una mujer, una esposa muy virtuosa, dice, yo tengo que ser feliz aunque al lado derecho, digo, a mi lado, duerma conmigo uno que es infeliz, hablando de si fuese su esposo. Y no lo está refiriendo que entonces, pues los dos nos enfermamos, para estar los dos iguales. No, hay que llorar con el que llora y reír con el que ríe, pero claro que debo estar lleno de la bendición, de la gracia de Dios, para dar. Ya vimos que nadie da la que no tiene. Pero entonces, a lo que me refiero, usted se mantiene. ¿Cómo se mantiene ante lo otro? Déjenme les comento, yo no sé si se los platiqué, pero por ejemplo, bueno, por ahí a veces se ha promovido en la OFS lo que es el estudio, y creo que ahorita en algunos de los foros de chat se está también compartiendo partecita del libro de las horas de la pasión, porque en esta preparación de la cuaresma, pues vamos en el camino propiamente hacia lo que viene siendo lo que es el tiro pascual, que empieza con la pasión del Señor. Y el libro de Luisa Picarreta, de las horas de la pasión, que es una revelación que le da el Señor a Luisa Picarreta, donde le da 24 horas de la pasión. Le relata vívidamente las 24 horas de la pasión. Y conforme empieza a relatarlo, Luisa Picarreta empieza a conmoverse de dolor por lo que sufre el Señor. Y saben que el Señor la interpela. ¿Por qué la interpela? Porque dice, cuánto te conmueves con mi dolor, pero ni un centímetro dará alivio al dolor que tengo. Fíjese, dice que ni un centímetro, por más que Luisa Picarreta dice, qué tremendo, cómo está fuerte esto de la pasión del Señor, cómo sufrió. Y Jesús le dice que ni un centímetro, eso le ayudará. ¿Sabe cuándo le ayudará? Le dice el Señor, cuando te conmuevas por el dolor del otro. Entonces, esta parte no se trata que usted se enferme o se ponga triste o sea tan bueno para ser empático y entonces llore porque el otro está sufriendo. Se refiere a usted que lo conmueva y lo mueva por el otro. Dice el Papa Francisco, felices los que saben ponerse en el lugar del otro, los que tienen la capacidad de abrazar, de perdonar. Pues la parábola pues no se queda en una moraleja, así ético-social, como una especie de fábula o de cuento. Esto lo dice Fratelli 68. Por ahí veo algunos, digamos, chat que no los tengo, digamos, abiertos. Pero si alguien tiene algún comentario, puede tener, no cuando yo pregunto, sino en cualquier momento pueden activar micrófono. Quiero comentarles una vivencia personal. Esa vivencia personal, para hacer referencia a lo que dice Fratelli 69, que es una historia que se repite todos los días, porque todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que se pasan de largo y algo de buen samaritano. El gran asunto es qué rol estamos jugando, por cuál nos vamos a ir. ¿Ser un poquito de todo? A veces tener uno y a veces tener otro rol. A veces ser salteador o a veces pasarnos de largo. No se refiere a eso. Lo está diciendo el Papa que se da en la naturaleza humana, pero tenemos un llamado, lo vimos en el orden de los 7 amores. Les comento lo que es la parte de la vivencia personal. Fray Arturo Cuni es misionero franciscano,
Yo no sé si viva él todavía porque era un señor ya, digamos, de edad madura. Yo hace muchos años que tuve contacto con él. Es párroco de San Vicente de Paul. Esta imagen de este templo es la imagen real del templo de la parroquia de San Vicente de Paul en Pontiac, Michigan. Fue asesor de renovación carismática a nivel nacional de Estados Unidos. Hace 20 años. Hace 20 años que a mí me tocó pues la bendición de ir a Pontiac, Michigan. Porque ahí tengo unos compadres que me bautizaron a mi hijo Joel, mi hijo mayor. Tengo 2 hijos yo, Joel y Jazmín. Y yo les bauticé a un hijo de ellos. Somos compadres, digamos, en doble vía. Y entonces tomé unas vacaciones, pues fui a visitar a los compadres en Pontiac, Michigan. Y estos compadres, Ernesto y Mona, ellos forman parte de la parroquia de Pontiac, Michigan, y entonces íbamos muy seguido ahí, pues porque estuve como 2 semanas, ahí vamos a misa, ahí vamos, me tocó ir a un retiro, muy partícipes, ellos en lo que es la parte de las actividades de la iglesia. Y el padre Arturo Coni era párroco de San Vicente de Paul. Pero mire qué interesante, misionero franciscano, y luego al mismo tiempo asesor de renovación. Por 3 años consecutivos, en fin de año, vino el padre, y el padre vino aparte una 4ª vez. Yo lo invité, viviendo yo en Cuauhtémoc, a una conferencia en lo que es estos eventos masivos en el Parque Monumental de Cuauhtémoc de renovación carismática, en el Parque de Béisbol. Vino a dar una conferencia el padre Arturo Coni. Pero cuando vino a San Lorenzo, venía con un grupo de la parroquia, muy buenos para cantar alabanzas y para predicar. Y el padre, venían ellos tomando vacaciones, pero no vacacionaban porque todos los días daban temas y hacían asambleas de oración en los pueblos cercanos. Yo soy de La Paz, Gran Morelos, y el municipio que sigue es Belisario Domínguez. Y ellos eran de Belisario Domínguez, de un pueblito que se llama Rancho de Guadalupe, o Rancho de los Estrada, porque ahí todos se apellidan Estrada. Bueno, casi todos. Y entonces, fíjense qué interesante, ¿eh? Esto es muy interesante lo que les voy a comentar. Por 3 años consecutivos, en fin de año, vino el padre Arturo Coni y con este grupo Unidos en Cristo, y todos los días en los traslados entre los poblados se encontraban al herido de la parábola. Déjenme les puntualizo más. Yo soy de La Paz, y yo trabajé en la maquiladora en Cuauhtémoc y viajaba todos los días de La Paz a Cuauhtémoc. Por 3 años consecutivos viajaba 65 kilómetros de ida y de regreso. Al carro le metí en 3 años y medio 160,000 kilómetros. Y mire, escuche usted esto, pocas veces me encontré al herido. Y estos hermanos que venían de Estados Unidos por poco tiempo y se movían de un pueblo a otro porque iban a dar temas en carretas, que es la fiesta municipal, en La Paz, que es donde soy yo los hospedaba, digamos, ahí yo, digamos, era el anfitrión. Es decir, se quedaban en mi casa, iban a visitar a sus familiares, pero traían otros hermanos que creo que eran de origen salvadoreño. Y el padre. Y todos los días, cuando íbamos de un lugar a otro, había o alguien que se les compuso la camioneta, o un accidente, o una situación de alguien que necesita un aventón. Entre el pueblo, de un pueblo a otro. Y estamos hablando de que son cualquier poca cantidad de kilómetros. De Carretas a La Paz son menos de 5 kilómetros. Luego de La Paz a Belisario también. Fíjese cómo termina diciendo el Papa Francisco. Entonces, abrí esta anécdota no para dar una vivencia personal de testimonio, estoy hablando de un testimonio de otros, que estos que venían encontraban más heridos que yo que viajé 160,000 kilómetros. ¡Qué tremendo, eh! Entonces, ¿de cuáles eran yo? ¿De los que se pasan de largo y no los ve? ¿O era el herido? ¿O era el saqueador? Que por cierto no me asaltaron, ¿verdad? Les di raite a
Muchachos, y en el camino me pidieron dinero y tuve que bajarme a un pueblecito para pedir un poquito de protección porque me daba temor y no eran los tiempos muy fuertes de violencia. Bueno, puestos en camino, nos dice el Papa Francisco, nos chocamos necesariamente con el hombre herido. Hoy y cada vez más hay heridos. La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Y habría que ver si esos proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos están alineados al camino del herido. Como vemos en la primera parte de la parábola, es decir, en el mandato, ahí tenemos mucho que hacer con los de la casa. Pero luego tenemos también con el prójimo. Fíjense, esta parte es tremendo, ¿eh? Ahora usted ubíquese, ahorita preguntábamos, ¿usted cuál es ese? ¿Salteador? ¿Abandonado? ¿O herido? ¿O el se pasa de largo? ¿O el samaritano? Mire lo que dice Fratelli Tutti 70. Solo hay dos personajes aparte del herido, ¿eh? Los que se hacen cargo del dolor y los que pasan de largo. O sea, si usted, en este caso el llamado, creo que lo puse. Mire, esta parte es para que, bueno, les voy a mandar toda la presentación, pero esta parte es fundamental. Se puede decir que esta parte es el resumen, aunque todavía no terminamos el capítulo. Pero aquí solo sucede sí o sí, y eso lo puse yo. Lo de abajo es lo que dice la encíclica, pero yo puse el título. Aquí solo sucede sí o sí, en Fratelli 70. Si tú no eres salteador, si no te pasas de largo, es decir, si no eres salteador y no te pasas de largo, nomás ocurre una de dos cosas. O estás herido o estás llevando al herido sobre tus hombros. No hay más sopas, ¿eh? Las otras es porque nos desentendemos, como dijo la hermana Tola. Pero en el llamado del Evangelio y en el llamado de la encíclica, nomás tiene una de dos. O es el herido usted, o es el que está cargando al herido. La condición de elegir ser herido no es así, ¿verdad? Nos vulneramos todos los días. Ya ven que yo me vulneré en mi propia casa, yo mismo. Sí, y me fracturé y pues va a tardar esto tiempo. A lo que me refiero es que la condición de herido es porque te vulneraste, simplemente estás herido. Recuerde que la parábola es un hecho ya consumado, ahí está el herido. A veces usted tiene esa necesidad, ese abandono y ese herido, pero si no está, le corresponde es cargar al herido sobre sus hombros. Qué tremendo, ¿no? La historia del buen samaritano que se repite. Jesús no plantea vías alternativas. Dice, no plantea vías alternativas. ¿Qué hubiera sido de aquel malherido o del que lo ayudó? Si la ira o la sed de venganza hubieran ganado espacio. Fíjese qué interesante, ¿eh? ¡Qué tremendo! Porque recuerde que el propio malherido puede haber sido lastimado, vulnerado. O lo propició. Pero ¿qué pasa si en esa parte donde hay un herido, la ira o la sed de venganza del que lo ayudó o del malherido ganaran espacio? Pues se daría la ley de talón, ¿no? Diente por diente y ojo por ojo. Entonces ahí es donde Jesús confía en lo que mejor tiene el ser humano, que es un corazón llamado al amor. Entonces la parábola nos alienta a que por amor reintegremos al dolido y se construya una sociedad más digna. Pues bueno,
Déjenme ver cómo andamos en tiempo. Aquí vamos a ir haciendo una especie de cierre, porque nos prepararemos para la segunda parte de este capítulo 2, donde iremos revisando cada uno de los otros personajes que los agrupa el Papa Francisco en un apartado que se llama Los personajes, y donde iremos viendo lo que es algunas de nuestras manifestaciones de abandono, como la indiferencia. Por cierto, les voy a mandar la tarea para la siguiente sesión para que escuchen el tema de una canción de Alberto Cortés que se llama Los Indiferentes. Y aquí la vamos a estudiar. Digo, vamos a estudiar lo que es la parte de la referencia porque hace muy buena analogía con respecto a una de las cosas que ya lo dijeron ustedes en su participación, de a veces en ese abandonado tomamos el rol de esos que se pasan de largo siendo indiferentes. Pues bien, vamos a la parte final de la oración para ir cerrando, pero me gustaría que hubiera un par de preguntas antes de la oración final. Y vamos a cortar aquí el tema. Entonces, o comentario, comentarios o preguntas. Hermano, yo tengo una pregunta. Adelante, hermanita. Cuando nos explicabas sobre el no estar indiferente, ¿no? Hacia las personas que están en situación de pues desventaja o que están en situación de violencia, en situación, en una necesidad. Pero hasta qué punto tenemos que ayudarlos si las personas no quieren ser ayudadas. Muy buena pregunta, hermanita. Y recordemos estos puntos centrales. Por cierto, quiero hacer aquí un comercial para los que el tema del orden de los 7 amores, que es esa primera parte de cómo empieza la encíclica con la primera parte de la lectura del mandato de amor a Dios y amar al prójimo, y quieren más detalle, con gusto les puedo compartir un capítulo del libro que yo escribí de María Música de Dios sobre el orden de los 7 amores. Y para usted, hermanita Norma, pues ya de alguna manera lo identifico para enviárselo porque está muy detallado ahí esa parte que tiene que ver con lo siguiente. Sí, definitivamente. Primero, no podemos nosotros, digamos, que abandonar a los nuestros, a los de la casa, porque andamos en lo que sea, ¿verdad? En las tareas de estar atendiendo a otros. Porque recordemos que tenemos un llamado por la vocación que tenemos. Estoy hablando de, digamos, la estructura natural de una familia, esposos e hijos, hablando de la parte de esa condición. Y recordemos que el orden de los 7 amores nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque usted ahí tiene la referencia de primero recibir la fuente del amor de Dios y la Virgen María, para luego pasar con el esposo, los hijos, los papás, los hermanos y el prójimo. Y definitivamente que no se trata, y decía que hay 2 cosas centrales. Una de ellas, no podemos dar lo que no tenemos. Ante el hecho que usted, y recuerde que el herido no nada más el que se accidentó, hay la persona que está herida sentimentalmente, ahí está la persona que está deprimida, ahí está la persona, ¿verdad?, que se quedó huérfano, ahí está la persona que acaba de perder a su esposo porque falleció. Hay tantas situaciones. Cuando hablamos aquí del abandonado, del herido, no estamos hablando nada más de una persona que se accidentó y por lo tanto hubo una cortada y salió sangre. Entonces, un primer elemento es, hay que buscar llenarnos del amor de Dios para tener, digamos, que capacidad de tonelaje de recurso me refiero de caridad, lo digo así tan parece que si fuera de economía, pero es la economía de Dios, del amor, para dar, porque no sea que usted, como a mí, que yo me acerco con una persona herida y me desmayo al ver la sangre. Pues no, pues entonces mejor debo de ir corriendo a buscar a alguien, a un médico y demás.
a contactar. Es decir, que nosotros tenemos que llenarnos de ese recurso y de acuerdo a los talentos que Dios nos da para ayudar. La otra es que el Señor Jesús es bien caballeroso. Recuerde esa pintura donde está la llave, no tiene la manija de la puerta de Jesús para entrar a la casa, porque dice así literalmente la palabra de Dios: yo toco a la puerta y llamo. Yo toco a la puerta y llamo. Fíjese, él pudiera entrar, no es todopoderoso. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando le explicaba a su amiguita de cómo es que Dios podía estar en un pedacito de pan, decía, pues si es todopoderoso, pues puede estar donde quiera, ¿no? Y él toca a la puerta y llama. Si alguno me abre, dice, si alguno me abre. Ya está intimidando que algunos posiblemente no le abran. Entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, definitivamente, dos cosas. Hay que llenarnos de ese recurso espiritual, de esa caridad para pedir a Dios la virtud de la fe, esperanza y el amor, la caridad, para dar al otro. Si no, no conviene que se acerque. ¿Sabe por qué? Porque usted es el herido. Y Dios nos libre, dos heridos juntos. No, o sea que así, esa es una primera parte y esa es la medida, pues que los talentos que Dios nos dé y los hagamos crecer. Por eso es tan importante perfeccionar nuestras virtudes. Y segundo, la parte de que el otro tiene que abrir el corazón y es voluntad de él abrir la puerta. Porque en la pintura el Señor Jesús no tiene la puerta. Él puede hacerlo, pero así lo decide él. Bueno, espero que con esto se responda la pregunta. Sí, ¿alguna otra pregunta o comentario? Pues también nosotros podemos ser los heridos y dejarnos ayudar, porque a veces no queremos dejarnos ayudar nosotros mismos. Correcto. O sea, el propio herido también requiere, y curar las heridas es tremendo. Muy doloroso, ¿eh? Uh-huh. Sí, yo ahorita mis procesos de curación son tremendos todos los días. Parece que voy a una especie de tortura, ¿verdad? Y pues a pedir paciencia y la verdad hay momentos son muy difíciles para mí por el hecho de que yo era una persona por 3 años, pero bien activo físicamente. Y ahorita medio puedo sostener una hoja con mi mano izquierda. Yo ahí les pido oración porque yo sé que, bueno, hay de diferentes, pero pues no había vivido yo esta experiencia. Y a lo que voy, sí, la propia curación es dolorosa. Entonces, pues, que tengamos la bendición del que nos acompañe, la oración, y la otra, pues, la paciencia, que también desarrolla otras virtudes. Bueno, les invito, pues, a hacer la oración final. Pongamos nuestras intenciones en nuestro corazón por el tiempo que ya nos da, para que la oración comunitaria se vea reflejado desde sus corazones, para que el Señor nos dé su luz para seguir creciendo en ese amor a los hermanos. Y decimos todos al unísono la oración final. Señor y Padre de humanidad, tú que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes. No te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges como verdadera Madre. Ruega que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Paz y bien
hermanos, hermanas, buenas noches. Así bien, muchas gracias.